¿Qué se esconde detrás de una sonrisa aparentemente tranquila de un hombre que durante décadas fue llamado el oráculo de Omaha? Es posible que la historia más admirada del capitalismo moderno tenga rincones oscuros que nunca brillan bajo la luz del éxito. Cierra los ojos y escucha. No verás imágenes de lujo ni gráficas financieras, solo la voz, solo la verdad envuelta en sombras. En Omaha, Nebraska, la ciudad parecía inmóvil. Casas bajas, vecinos discretos, un ambiente que poco tenía de Wall Street. Y sin embargo, allí creció Warren Buffett, un niño curioso que desde los 6 años ya buscaba monedas entre botellas vacías. Mientras otros niños soñaban con juguetes, él soñaba con números, con las columnas interminables de un periódico financiero, con las tablas donde las empresas eran reducidas a cifras frías. El dinero no era solo un medio, era un enigma que lo llamaba. Y como todo enigma, escondía recompensas y trampas. Su adolescencia estuvo marcada por la obsesión. Compraba acciones cuando apenas entendía de relaciones humanas. A los 11 años, mientras sus compañeros jugaban en los parques, Warren compraba sus primeros papeles en bolsa. Sintió el vértigo de la caída, la tensión de esperar, el éxtasis de ver subir el precio. Esa fue la primera droga que nunca abandonaría. La universidad lo llevó a aprender con los maestros de la inversión, pero pronto superó a muchos de ellos. Descubrió que no bastaba conseguir reglas, había que crear nuevas. Veía empresas donde nadie más veía futuro. Encontraba valor en medio de ruinas. Era como un depredador silencioso que sabía esperar a que la presa mostrara debilidad para atacar con todo. En los años 60, su mirada se posó sobre una empresa textil moribunda, Berkshire Hathaway. Viejas fábricas, máquinas oxidadas, trabajadores resignados. Nadie creía que hubiera futuro allí. Pero Buffett no buscaba telares, buscaba una cáscara vacía para llenarla de poder. Compró acciones, compró más, y poco a poco, la empresa quebrada se convirtió en su nave insignia. No fabricaría más algodón, fabricaría imperios, y así comenzó la metamorfosis. Berkshire Hathaway dejó atrás los hilos y se convirtió en un monstruo corporativo. Seguros, ferrocarriles, energía, bancos. Cada adquisición era un trozo de territorio conquistado. Warren, con su traje sencillo y su voz tranquila, aparecía en los medios como un abuelo sabio. Pero detrás de esa imagen de sencillez se escondía una red de decisiones despiadadas, cálculos fríos y un instinto de hierro. En el mundo corporativo nadie llega tan alto solo con sonrisas. Se necesita silencio, pero también cuchillos. Warren entendió desde temprano que la información era poder. Negociaba en pasillos cerrados, observaba debilidades humanas, esperaba errores de otros para entrar con precisión quirúrgica. Muchas veces, su riqueza se construyó sobre las ruinas de compañías que ya no podían respirar. El mito comenzó a crecer. Lo llamaron el oráculo de Omaha, como si fuera un profeta amable. Pero un oráculo nunca revela todo, solo muestra fragmentos. Detrás de cada frase sencilla que repetía en entrevistas, compra empresas que entiendas, sé paciente, no sigas la multitud, había historias enterradas. Bancos rescatados en medio de crisis, acuerdos de los que pocos supieron, apuestas que rozaban el límite de la ética. En los años 90 su imperio parecía intocable, su fortuna crecía cada año, multiplicándose como una sombra que se expande en el suelo al caer la tarde. Pero con la riqueza llegó otra cosa, la soledad. Warren había construido un castillo de cifras y desde allí observaba el mundo con una mezcla de orgullo y desconfianza. Tenía socios, tenía admiradores, tenía miles de empleados. Pero en su interior sabía algo. En la cima no hay compañía. Solo hay silencio. Esa soledad se acentuaba en sus noches en Omaha, una casa modesta para alguien con tantos miles de millones, una paradoja que muchos no entendían. ¿Cómo un hombre tan rico seguía viviendo allí, rodeado de muebles antiguos y rutinas casi monásticas? La respuesta no era humildad pura, era control. Control de su imagen, de la narrativa, del mito que él mismo alimentaba.
porque sabía que los símbolos importan tanto como las cifras, y que su leyenda necesitaba esa contradicción para crecer. Pero bajo la superficie había grietas. Warren Buffett, el hombre que parecía invulnerable, tuvo que enfrentar sombras en su propio círculo. Socios que se desviaron, empresas que lo arrastraron a controversias, escándalos de sus holdings que mancharon su reputación. La sombra de Salomon Brothers en los 90 fue un ejemplo brutal. Un banco de inversión donde Berkshire tenía un papel importante se vio envuelto en una manipulación de bonos del tesoro. Un fraude que pudo arrastrar a todo. El escándalo explotó. Y por primera vez, el oráculo fue llamado a declarar ante el gobierno. El país entero vio al anciano tranquilo, convertido en el rostro de la crisis. Buffett pidió disculpas, se mostró como un salvador de última hora. Evitó la ruina. Pero aquel episodio dejó claro algo: incluso los imperios construidos con paciencia podían tambalear por la ambición de un solo hombre en la sala equivocada. Esa herida nunca cerró del todo. A partir de ahí, Warren aprendió a moverse aún con más cautela. Pero la semilla del miedo ya estaba sembrada, porque detrás de cada acción perfecta siempre puede haber un error humano, y el costo, cuando todo el planeta observa, es inmenso. Mientras su fortuna crecía hasta cifras inimaginables, también lo hacía la presión. Cada movimiento suyo podía mover mercados. Cada palabra podía cambiar el destino de millones de pequeños inversores. Y él lo sabía. Ese poder era una carga que se llevaba en silencio, detrás de una sonrisa tímida, detrás de los helados que comía en conferencias, como si todo fuera un juego inocente. Pero nada era inocente, nada en su mundo era casualidad. Con el nuevo milenio llegaron nuevas amenazas: burbuja tecnológica, crisis financiera. Berkshire, el imperio nacido de una textil quebrada, se transformó en un titán que sostenía el sistema. Y cuando el sistema se tambaleaba, Buffett aparecía como salvador. Inyectaba dinero en bancos, aseguradoras, gigantes de la economía. Se mostraba como protector, pero cada inversión era también una trampa de hierro. Él rescataba, pero siempre obtenía más control. Era el héroe público y al mismo tiempo el depredador oculto. En ese mundo de luces y sombras, Warren Buffett empezó a cargar con otra clase de secreto: el paso del tiempo. Nadie puede negociar con los años. Nadie puede comprar minutos adicionales. El cuerpo envejece, los socios mueren, los amigos desaparecen. Y el oráculo comenzó a enfrentarse al terror que ni los miles de millones podían silenciar: la soledad de la vejez. La prensa seguía describiéndolo como un abuelo entrañable, un genio amable. Pero en las noches, en el silencio de Omaha, había preguntas que no podían ser compradas ni respondidas con dividendos. ¿De qué sirvió todo? ¿Cuánto costó el precio de esa obsesión? ¿Cuántos rostros quedaron atrás en el camino? Rostros que ya no volvieron a verlo como humano, sino como un titán intocable. El hombre que parecía haberlo ganado todo, también había perdido demasiado. Y es aquí donde el relato se oscurece aún más, porque detrás de cada fortuna monumental se esconden sacrificios invisibles. Warren Buffett, el oráculo de Omaha, ya no era un joven cazador de oportunidades. Era un anciano, símbolo de estabilidad, ejemplo de paciencia. Pero todo símbolo se convierte tarde o temprano en una jaula. Las cámaras lo seguían. Cada palabra era diseccionada, cada silencio interpretado, y esa constante exposición se convirtió en un espejo deformado. Mostraba al mundo un mito, mientras dentro de él quedaba el hombre. El hombre con dudas, con culpas, con miedos que nunca podían contarse. En las reuniones anuales de Berkshire Hathaway, decenas de miles de accionistas viajaban a Omaha como si fueran peregrinos en busca de respuestas. Se sentaban en un estadio, escuchaban a Buffett y a su socio Charlie Munger como si fueran profetas. Les hacían preguntas, buscaban certezas. ¿Pero qué buscaban en realidad? ¿Seguridad? ¿La ilusión de que había alguien que podía dominar al caos? Buffett lo sabía. Jugaba ese papel con calma. Contaba chistes, comía dulces,
Hablaba con frases simples. Parecía un abuelo cercano. Pero en su mente, cada respuesta era calculada, cada palabra diseñada para mantener viva la fe. Era un ritual, y como todo ritual, se sostenía en secretos, porque mientras el público reía con sus ocurrencias, detrás de bambalinas se libraban batallas invisibles, empresas en crisis, acuerdos desesperados, adquisiciones que escondían riesgos letales. Muchas veces, Berkshire apostó por compañías cuya verdad nunca fue revelada del todo, bancos rescatados en silencio, seguros atados a riesgos mortales, inversiones que, si hubieran fracasado, habrían derrumbado al oráculo de una vez por todas. Esa tensión silenciosa lo acompañaba cada día. Buffett sabía que incluso los mejores cálculos podían romperse con un error minúsculo, con un dato mal leído, con una traición de confianza. Y traiciones no faltaron, ejecutivos que desviaron fortunas, aliados que se convirtieron en enemigos, políticos que lo usaron como símbolo, pero que luego lo atacaron en los pasillos del poder. El juego del capital nunca fue limpio, nunca fue inocente. A medida que los años avanzaban, las sombras crecían. Charlie Munger, su inseparable socio, también envejecía. Dos viejos en la cima de un imperio de billones, rodeados de aduladores y críticos, dos hombres que compartían la certeza de haber jugado bien, pero también la sospecha de haber pagado un precio demasiado alto. El precio no era solo personal. Detrás de Berkshire había miles de trabajadores anónimos, compañías enteras que cambiaron de rumbo bajo sus decisiones. Algunos prosperaron, otros fueron desmantelados. Historias de familias rotas, de comunidades devastadas, de fábricas cerradas. Historias que nunca llegaron a los periódicos financieros, pero que quedaron impresas en la memoria de quienes perdieron todo. El éxito de Buffett era real, pero también lo era el costo oculto. En el silencio de sus noches en Omaha, esas memorias aparecían como fantasmas. Recordaba los días en que caminaba vendiendo chicles de niño, la inocencia perdida mucho antes de lo debido. Recordaba a los primeros inversionistas que confiaron en él, algunos que nunca recuperaron lo que habían puesto. Recordaba las manos callosas de los trabajadores textiles de Berkshire, cuyos empleos desaparecieron cuando él transformó la empresa en otra cosa. La narrativa pública hablaba de genialidad, pero en su mente la palabra era distinta: sacrificio. Y cada sacrificio tenía un rostro. El tiempo siguió avanzando, implacable. Buffett pasó de ser un joven extraño con obsesión por los números a convertirse en la figura más venerada del capitalismo moderno. Pero el capitalismo es una bestia que devora incluso a sus ídolos. En un mundo dominado por la tecnología, su estilo de inversión comenzó a parecer anticuado. Muchos jóvenes lo veían como una reliquia, y quizás ahí estaba su mayor temor: no perder dinero, sino perder relevancia. Ese temor lo empujó a decisiones contradictorias. Durante años criticó las criptomonedas, llamándolas veneno para ratas. Sin embargo, inversores jóvenes ya no lo escuchaban con devoción. El mundo cambiaba y su voz, antes infalible, empezaba a sonar lejana. Berkshire seguía siendo enorme, pero la mitología alrededor de Buffett se debilitaba poco a poco. Él lo sabía, y ese conocimiento era como una herida abierta. Porque un imperio puede sobrevivir a un colapso financiero, pero no puede sobrevivir a la indiferencia. Y en su vejez, Warren temía más que nunca volverse invisible. Su vida privada reflejaba esa paradoja. En entrevistas hablaba de su rutina sencilla, de su casa modesta, de sus desayunos en McDonald's. El público lo celebraba como ejemplo de humildad, pero detrás de esa imagen había otra verdad: el control obsesivo de su legado. Todo gesto estaba pensado para sostener el mito. Cada detalle de su cotidianidad era parte de la narrativa, como si hasta el último minuto de su vida estuviera diseñado para alimentar la leyenda del oráculo sencillo que dominó al capitalismo con paciencia y sabiduría. Pero la leyenda nunca muestra las grietas, y las grietas eran profundas. Sus relaciones personales habían sufrido golpes irreparables. Su primer matrimonio se quebró en silencio. Sus hijos crecieron bajo la sombra de un padre ausente,
ocupado en construir un imperio que nunca tuvo fin, y aunque hablaba de amor y cercanía, el tiempo perdido no regresó. El vacío de esos años quedó grabado para siempre. El hombre que supo valorar compañías mejor que nadie, no supo valorar el tiempo con los suyos. Esa fue su contradicción más amarga. Y así, la historia de Warren Buffett se acerca a su desenlace con un sabor extraño. Un hombre que acumuló una fortuna imposible de gastar. Un hombre que construyó un mito inquebrantable. Pero también un hombre que, en sus noches silenciosas, debía enfrentar preguntas sin respuesta. ¿De qué sirve ganar el mundo si el precio es perder las conexiones más profundas? ¿De qué sirve ser recordado como el mejor inversor si en el fondo la mayor inversión, la vida misma, quedó incompleta? El futuro de Berkshire Hathaway es incierto. La empresa sobrevivirá, los negocios continuarán, los números seguirán creciendo. Pero el mito del oráculo está atado a un solo hombre. Y cuando ese hombre desaparezca, quedará la incógnita. ¿Qué quedará en realidad? ¿Una fortuna interminable o un vacío aún mayor, imposible de llenar con cifras? El final no será un aplauso multitudinario ni un monumento. El final será el silencio, la vejez que llega sin permiso, la soledad que ni los millones pueden comprar, la certeza de que, detrás de cada dólar acumulado, hubo un sacrificio humano, y que esos sacrificios nunca serán devueltos. Esa es la verdad oscura que se esconde tras el oráculo de Omaha. No un cuento de hadas, no un héroe perfecto, sino un hombre obsesionado, atrapado por el mismo monstruo que creó. Un hombre que construyó un imperio eterno y al mismo tiempo un vacío imposible de llenar, porque en el fondo el precio de la ambición nunca se paga en billetes. Se paga en soledad, en rostros olvidados, en noches interminables donde ni la fortuna más grande puede comprar un minuto de paz. Y esa es la lección que Warren Buffett deja al mundo, aunque nunca la pronuncie con palabras. El dinero puede comprar poder, puede comprar influencia, puede comprar admiración, pero nunca puede comprar redención. Su historia no termina con victoria, termina con silencio, con sombras, con la amarga certeza de que todo lo construido se deshace en la oscuridad del tiempo. Y así, al final, el oráculo de Omaha se revela no como un profeta, sino como lo que siempre fue, un hombre que lo tuvo todo y que, sin embargo, se quedó con nada.